digamos, está validada para un determinado dominio, por favor, que coméntenme o coméntense entre ustedes que consideran que podrían usar como explicación coloquial, no como definición, para expresar eh, lo que significa un máximo o un mínimo absoluto partiendo de una función de dos variables. No sé si fui claro, la verdad, porque hablé demasiado. Pero la pregunta concretamente es, ahí ustedes en la filmina tienen dos definiciones, habla de máximo y mínimo absoluto. ¿Las pueden explicar de otra forma que sean más interpretables coloquialmente? Si lo quieren hacer hablando, fantástico, es el menor valor que puede tener f de xy. Bueno, ahí esa definición que da Claudio está bien, pero no es completa o no es precisa, porque también yo podría decir, sí, un mínimo relativo es el menor valor que puede tomar f de xy alrededor de un punto. En todo el dominio de xy, dice Mariano. Entonces, completando con ese segundo párrafo que agrega Mariano, nosotros redondeamos la definición, es decir, de alguna manera, al hablar de todo el dominio de la función, estamos diciendo que un máximo o un mínimo absoluto va más allá de un máximo o un mínimo relativo, que tiene vigencia únicamente para las cercanías, digamos, del punto en el que estamos analizando. Eso, y al igual que en el caso de las funciones de una variable, tiene también su valor analítico, o sea, saber cuál es el máximo absoluto o el mínimo absoluto, porque son por ahí cuestiones de diseño de un sistema o cuestiones de contorno que no podemos dejar de lado. Pero el, el análisis de la función en cuanto a variación en sí misma es mucho más rico cuando hablamos de extremos relativos. Eh, los máximos y los mínimos de las funciones de cualquier número de variables se pueden dar únicamente en dos situaciones: si hay un máximo o un mínimo relativo, o si estamos en los extremos de la función. Después de esas imágenes que ya habíamos visto un poco, es conveniente eh, definir máximo y mínimo relativo como la diferencia entre los valores de una función. Y acá sí, esta definición es interesante porque después nos va a permitir calcular o determinar eh, las propiedades de una función de dos variables en base a estas diferencias, que van a tener una relevancia importante en lo que queda del curso. Primero, yo les tengo que preguntar, en lo que está recuadrado ahora, ustedes, ¿qué se imaginan que significa la resta que está expresada ahí en ese resaltado en verde? O sea, geométricamente, esa resta que está ahí, ¿qué mide? Mide el mayor o menor valor que puede tomar f en todo el dominio. Esa era la respuesta anterior, perdón. Mide h y k. No,
No, no sé si mide H y K. A ver. No, no mide H y K. O sea, un intervalo. La pendiente. No, 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 no. La variación. Bueno, muy bien. Ahí vamos eh, apuntando. Un incremento, muy bien. Entonces, lo que, lo que dice Ezequiel, que mide un incremento, la definición de derivada de una función de una variable era un cociente incremental. ¿Se acuerdan que había en el numerador de ese cociente incremental? Había el incremento de la función. Cuando de evaluar la función en x más delta x, después la evaluábamos en f de x y la diferencia era el incremento de la función, relativo al incremento delta x, obviamente. Esta resta que está marcada con verde en la pantalla, no sé si ven la pantalla ahora, a mí se me oscureció. Sí, a mí se me puso negra también la pantalla. A ver qué pasó. ¿A vos, Darío, no se te puso negra la pantalla? A mí sí. La otra pantalla. Sí está negro. Bueno, a ver, ya la trato de corregir, chicos. Chicos. Un momento, por favor. Me desapareció acá, qué bárbaro. Bien, vamos a ver ahora. Bueno, ahí volvió a aparecer, por suerte. En, en lo que ustedes están viendo en ese cociente, en ese cociente que ustedes tenían antes de la derivada, el cociente incremental, lo que ven en verde es parecido a lo que teníamos cuando analizábamos una función de una variable, que era f de x0 más h o más delta x menos f de x0. Ahora aparece f de x0 más h y 0 más k menos f de x0 y 0. Y la pregunta que yo le intentaba hacer hasta que se oscureció la pantalla era, eh, el, ya vamos a comprar una pizarra en, en estos días voy a comprar. Eh, lo que digo es, esa diferencia de f de x0 más h y sub 0 más k menos f de x0, y sub 0 representa, no se puede escuchar. ¿Alguien tampoco me escucha, además de Gustavo? Mm. Capaz que si te desconectás, Gustavo, y volvés, es que no me escuchás, no te puedo decir, le voy a decir por chat. Este, lo que digo es,
Ahí había varias respuestas que hablaban de incremento, de variación. Entonces, específicamente vamos a volver a la diferencia esa. ¿Qué representa en términos de la función f de x, y esa resta que está resaltada en verde? ¿Qué mide? La variación de ¿quién? La variación de f. El incremento de la función. Bien. Digamos que la variación, el incremento de la función son respuestas correctas que hacen a lo que mide esa diferencia. ¿A qué piensan ustedes que se debe el incremento de la función? ¿Por qué surge esa diferencia que está resaltada en verde? Reitero la última pregunta. ¿Ustedes a qué atribuyen a que se produzca el incremento de la función que están mencionando? ¿A qué lo atribuyen? ¿Al cálculo de máximo y mínimo? No. El cálculo de máximo y mínimo es digamos, un cálculo que nosotros hacemos después de que, o cuando pasan las cosas, o después que pasan las cosas. Pero el cálculo de máximo y mínimo no influye en el comportamiento de la función. La función tiene vida propia. Nosotros la podemos analizar, podemos determinar sus comportamientos, pero con el cálculo de máximo y mínimo no condicionamos a la función. El incremento en la función se debe por otra cosa o a otra cosa. ¿A qué sería? Supongamos que h y k fuesen cero. ¿Habría incremento en la función? No. Entonces, h y k representan respectivamente qué cosa de las variables independientes x e y. Incrementos. Digamos, nos da pie a nosotros para decir que un incremento en x o un incremento en y o un incremento en ambas, tomando la palabra incremento en el sentido más general, que puede ser positivo o negativo, va a generar
en términos generales, un cambio en el valor de la función f de x e y, que depende de ambas variables. Eh, ese, ese incremento en x y en y es independiente entre sí. ¿Qué pasa, Rocío? ¿Qué es lo que no estás de acuerdo? Decime. Rocío, ¿no estás de acuerdo con desplazamiento o con incremento o con alguna de las cuestiones que dijimos o tenés otra cosita para decirnos? Profe, se tardó en enviar la respuesta. Ah, bien, está bien, no hay problema, perdón. Entonces, volviendo al H y al K, H y K. Tenemos que asociarlo al delta X que nosotros usábamos cuando analizábamos la variación de una función de una variable. Nada más que ahora no hay un delta X solamente. O sea, no es un único delta X. Lo que tenemos nosotros ahora es un delta X, pero además tenemos un delta Y, que podría ser un delta vector, porque tanto al H como al K podríamos perfectamente considerarlas, a la letra H como a la letra K, considerarlas como componentes de un vector. Eh, Nada más que son independientes entre sí, es decir, puede ocurrir que H cambie o que H tenga un valor positivo, negativo o cero y que K tenga un valor diferente, positivo, negativo o cero. En general, cuando H y cuando K cambian, cambia F. Y la variación que se produce, que sería f de x más h y más k menos f de x y, es el incremento que sufre la función a causa de la variación de las variables independientes. Eso, así, digamos, de alguna manera dicho rápidamente, permite establecer que si esa diferencia es negativa para todos los valores de h y k, va a significar que f de x0 y 0 es más grande que f de x0 más h y 0 más k. Entonces siempre vamos a tener un máximo local, si esa diferencia es negativa. Si por el contrario esa diferencia resulta positiva, o sea, que en cualquier parte que analicemos la función fuera del punto x0 y 0, la diferencia entre f de x0 más h y 0 más k menos f de x0 y 0 resulta positiva, el punto x0 y 0 nos da un valor eh, mínimo local, mínimo local. Esta interpretación que nosotros le damos a eso de las diferencias es lo que nos lleva a establecer lo que intuitivamente ya habíamos dicho, que cuando el plano tangente a una superficie en el espacio es horizontal, la función que es representada
por esa superficie pasa por un punto crítico. Puede ser máximo, puede ser mínimo o no, pero las condiciones necesarias, o sea, las condiciones necesarias para que la función pase por un extremo relativo es que el plano tangente sea horizontal. Lo que ustedes están viendo en este gráfico, que es una superficie que se distingue, ahí todavía no lo están viendo, ¿no? El gráfico ya lo van a ver dentro de unos segundos. Parece que hay algún retraso en la conexión. Les iba a mostrar, digamos, un gráfico, a ver, ya lo mostramos enseguida. Ahí ese gráfico que de alguna manera estamos mostrando. Eh, si se puede interpretar, yo acá en el centro del gráfico hay una curva. Acá se ve, por ejemplo, un ángulo de esa curva, de esa superficie, perdón. Esa superficie representa una función y esa función tiene una forma determinada en un punto que corresponde a algún punto del dominio, que está por acá abajo. En un punto de la función, que en este caso llamamos P, nosotros podemos trazar dos tangentes. T1, que sería una recta tangente a la superficie en ese punto y que es paralela al plano ZX. Mide la pendiente cuando varía X. Y después la otra tangente que podríamos trazar es T2, que esa recta es paralela al plano IZ y mide la pendiente cuando varía y o con respecto a y, que vendrían a ser equivalentes numéricamente a las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Para que la función pase por un máximo o un mínimo, esas tangentes como deberían ser, cuánto debería valer su pendiente de ambas, ¿no? De T1 y de T2. Cero. ¿Alguien más acompaña la propuesta de Álvaro en cuanto al cero necesario para las derivadas? Yo, bien. Ahora, si ahí en el gráfico ese vemos que las, claro, cero respecto al plano XZ es XY. Nosotros eso, cuando las tangentes están referidas
a rectas en los planos X, Z o XY, estamos hablando del concepto que vimos en el tema 5, que es el de derivada parcial. O sea, en el gráfico que nosotros tenemos, la tangente T1, ¿a qué derivada parcial la asocian ustedes? O sea, la recta tangente T1 que está marcada en el gráfico, ¿a cuál de las dos derivadas parciales la asocian ustedes? ¿A la derivada parcial respecto de X o a la derivada parcial respecto de Y? Bueno, a la derivada parcial de la función de XY con respecto a X. Porque lo que se ve en el desarrollo de T1 es cómo varía la función o la superficie ya que tenemos en el espacio cuando solamente varía X. Ahí Y es una constante y la variable Y es una constante. Y por otra parte, la recta T2, que es tangente también en el mismo punto a la superficie, indica la variación de F, pero con respecto a I. Si T1 y T2, como decimos nosotros, tienen que ser cero para que la función pase por un punto crítico, ¿cuánto tienen que valer las derivadas parciales primeras de la función de dos variables para que esa función en ese punto pase por un punto crítico? Cero. Entonces, cero, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos una función de dos variables, el primer paso para analizarla en un determinado dominio es ver si en algún punto de ese dominio se anulan simultáneamente sus derivadas parciales. La función que tenemos que analizar siempre va a ser un dato del, del problema. O sea, la función que nosotros vamos a analizar se supone que la conocemos. Entonces, para determinar los puntos críticos, aplicamos la condición necesaria para la existencia de puntos críticos, que es la que ustedes acaban de plantear, es decir, que las dos derivadas parciales sean cero simultáneamente, y de ahí empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en el sentido de determinar los puntos x0 y 0. Como nosotros para una función x, y, una función f de x, y, vamos a tener dos derivadas parciales, una respecto de x y una respecto de y, al derivar van a surgir dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones es una la que sale o surge de derivar respecto de x, otra la que surge de derivar respecto de y. Si esas dos ecuaciones las transformamos en un sistema y las igualamos a cero, que es el valor de la que nos tienen que dar las derivadas parciales, podemos resolver ese sistema para eh, x y para y. Obtendríamos los puntos x e y que nos dan 0 y que hacen que la función pueda pasar por un máximo o un mínimo relativo. Como decíamos antes, no todas
los planos tangentes horizontales implican máximo o mínimo. Así como hay funciones de una variable que tienen puntos de inflexión, las funciones de dos variables tienen puntos en los cuales la función se representa con una superficie cuya tangente es cero en ese punto, pero el, el comportamiento de la función alrededor de ese punto no es que todos los puntos son o mayores o menores simultáneamente, no, algunos son mayores, otros son menores. Esta imagen es una gráfica donde z es igual a x cuadrado menos y cuadrado. No es una función extraordinariamente compleja, es una función bastante común, o sea, f de xy igual a z igual a x cuadrado menos y cuadrado. No es una función eh, extraña. Sin embargo, en el punto eh, 0, 0, la función tiene un comportamiento singular. Si uno avanza en la dirección del eje X, tanto para la izquierda como para la derecha, la función crece. Pero si avanza en la dirección del eje Y, la función decrece. Y si avanza en otras direcciones, así en diagonal, digamos, a los cuadrantes, la función puede crecer o decrecer también según para dónde nosotros avancemos. Claramente no hay un máximo ni un mínimo relativo. Esos puntos, porque esta función es la más popular entre las funciones que presentan puntos de inflexión en dos dimensiones, se las denominó puntos de ensilladura, justamente porque la función parece una silla de montar, o tiene ese aspecto al menos, abusando de la imaginación. Con esta figura lo que nosotros queremos mostrar es que por más que las derivadas primeras sean cero, eh, puede no presentarse un punto crítico. El, el primer paso, reitero, para determinar los puntos críticos es analizar en qué valores del dominio de la función se presentan eh, derivadas parciales simultáneas iguales a cero. ¿Por qué digo simultáneas? Puede ocurrir que una derivada parcial sea cero y la otra no, entonces ya no es un punto crítico. Puede ocurrir que ninguna de las dos derivadas parciales sean cero, no es un punto crítico. Eh, si las dos derivadas en el contexto del dominio existen y son cero simultáneamente, ahí es donde tenemos un punto crítico. La pregunta de Álvaro, que dice, podemos encontrarnos que para un punto del dominio la derivada no existe. Bueno, nosotros tanto en funciones de una variable como en funciones de dos variables, limitamos en general el estudio al estudio de funciones continuas, en donde eh, la continuidad garantiza la derivada. Eso es de alguna forma el análisis de las funciones más normales. En el campo del estudio del análisis 2, que es para aprender a estudiar una función de dos variables, vamos a trabajar con funciones continuas donde siempre vamos a encontrar derivadas. Eso no obsta a que haya funciones donde no hay derivada, o que quedan indeterminadas, o que queda un divisor por cero, bueno, que existen también funciones. Pero esas funciones discontinuas justamente son las que tenemos, que cuando modelizamos un proceso tenemos que evitar, porque en la medida que la función sea continua para todo un dominio, aunque el dominio no sea muy grande, pero para todo el dominio, a nosotros nos permite estudiarla
con mucha claridad. Lo que nosotros vamos a ver ahora el jueves es cómo se clasifican los puntos críticos una vez que los encontramos haciendo las dos derivadas iguales a cero y eh, cómo manejamos el estudio de funciones de dos variables. También vamos a ver una pequeña introducción, sobre todo para los chicos que están acostumbrados a manejar Excel y para los que no va a ser un aporte, entendemos nosotros, para el uso de Excel, cómo resolver el problema de máximos y mínimos usando algunas de las funciones que tiene Excel. Si ustedes usaron o usan Excel, eh, van a poder resolver problemas de optimización de manera, digamos, muy eficiente en forma aproximada con la planilla de cálculo. ¿Alguna duda de esta clase? Bueno, ahora las profes le van a hacer ejercicio para determinar puntos críticos, o sea, cómo resolver un problema concreto en un dominio para igualar las derivadas a cero y encontrar los puntos X e Y, que son problemas muy similares a los que ustedes hacen para funciones de una variable. Así que con eso, siendo las 9:30, los libero para que descansen 30 segundos y empiecen la clase de resolución de problemas. Muchas gracias, chicos. Sí, sí, yo la subo después. Me perdí de grabar los primeros 5 minutos, pero el resto está completamente grabado. Esta noche la subo. Hasta el jueves, Álvaro. Nos vemos. Gracias igualmente para todos ustedes. Profe, Sí, le tengo una pregunta sobre el entorno en el que estudiamos X sub 0 y 0, digo. decime. O sea, ese entorno, ¿cómo lo definimos? Nosotros el valor de h y de k, que es el que te define el entorno de x0 y 0, Sí. son incrementos como en el caso de una variable delta x, por ejemplo, ¿no es cierto? Son valores incrementales tendientes a cero que te permiten correrte del punto x0 y 0. H, por ejemplo, es un incremento de x que lo podríamos llamar tranquilamente delta de x, con el mismo concepto que en el caso de una función de una variable. Y k vendría a ser una especie de delta i que también tiende a cero o es pequeño, Mm. eh, y lo asimilamos a la segunda variable. Nada más que delta x y delta y en este caso que existen las dos son independientes entre sí. Entonces, si delta x vale 1, pongámosle, y delta y vale 1, el entorno va a ser un círculo de radio 1. Ahora, si delta x y delta y valen distintos, por ejemplo 0,5 y 1, entonces el entorno va a ser un rectangulito que va a tener esas dimensiones. Y si uno de los dos, h o k o delta x o delta y valen 0, el entorno va a ser solamente en lineal y a lo largo del eje que esté variando. No sé si está claro. Ah, sí, sí, lo entendí. O sea, digamos que depende de los valores de H y K, digamos, el entorno. Depende de los valores de h y k, que siempre tienen que tender a cero, ¿no? O sea, Claro. porque son incrementos pequeños. Ah, bien, sí, ahora sí. Gracias, profe.
No, por nada, un gusto.